Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente en esta tarde, donde vamos a tener una oportunidad más de poder hablar la palabra de Dios. Pero ante todo quiero extenderle un saludo de corazón por esta semana que en todo el mundo están celebrando la Pascua. Y es un día especial para nosotros los creyentes, porque recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ahora vamos a lo nuestro, vamos a las palabras, vamos a escudriñar, vamos a buscar en profundidad lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en esta tarde. Yo les invito a que puedan abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu hermano y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándole, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién es pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, en esta tarde venimos delante de tu divina presencia, creyendo, amado Dios, en tu grandeza, en tu misericordia y tu gran amor. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y nos dé la capacidad de poder entender tu palabra para luego ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lo primero que vamos a hacer en el día de hoy es ver y situarnos en el lugar que se encontraba Lucas. Lucas está observando a nuestro Señor Jesucristo y ve dos cosas. Una era que el Señor estaba lleno de gozo porque los 70 que había enviado a predicar las buenas nuevas habían venido con buenas noticias y estaban realmente gozosos porque aún los demonios se le habían sujetado. Entonces Dios, Jesús, estaba tan contento en su corazón y le daba gracias a Dios que esto se le había revelado en estos momentos, porque muchos profetas y muchos del pueblo de Israel quisieron ver esta cosa y no pudieron, quisieron oír esta cosa y no lo pudieron oír, pero ahora esto estaba sucediendo delante de tus ojos. Estas señales llenaban de gozo el corazón de nuestro Señor. Y por otro lado, nos encontramos con un intérprete de la ley que quería tentar a Dios, quería tentar a Jesús. Y entonces le hace una pregunta: ¿cómo heredará
la vida eterna. Jesús le responde, y luego de la respuesta que él recibe, porque este hombre, este intérprete de la ley, conocía bien la ley, entonces respondió con lo que decía en Deuteronomio y en el Levítico. Por un lado, que amarás a Dios con todo tu ser, y por otro lado, a tu prójimo como a ti mismo. Luego, para seguir tentando al Señor, le pregunta quién era el prójimo. Porque sabemos bien, por las Escrituras, que estas personas se agradaban a sí mismos. Siendo yo judío y siendo fariseo, intérprete de la ley, hacían un círculo cerrado y todo lo que no eran de esa clase eran vistos como personas de menor grado. Entonces Jesús usa una parábola para traer una enseñanza para él que también puede resultar muy beneficiosa para cada uno de nosotros. Entonces le narra una parábola y le dice que un hombre venía bajando de Jerusalén a Jericó. Venía de donde estaba el monte donde ellos subían a adorar a Dios, el templo. Y en el camino lo encuentran unos ladrones, unos salteadores, le roban, lo golpean y lo dejan en el camino medio muerto. Entonces le empieza a contar que pasó un sacerdote y lo miró. Y pasó como si fuese que ahí no había nadie. Y lo mismo hizo un levita. Pero luego vino una persona que no se dedicaba a la religión, una persona que, como él lo enseña, era una persona no bien mirada por los judíos. Pero esta persona, este samaritano, fue movido a misericordia y se acercó, lo miró, lo curó, lo llevó lo subió a su cabalgadura y lo llevó al mesón, y ahí cuidó. Luego se fue y le dijo al mesonero que lo cuide hasta que él vuelva, y si algo gastaba de más, cuando vuelva se lo iba a pagar. Entonces yo quiero en esta noche mirar detenidamente qué es lo que le quiso enseñar Jesús a este hombre que creía en sí mismo, que creía en lo que hacía, que creía en su religiosidad. Él le expresó que muchas veces aquel que conoce mucho la palabra no usa lo que más le interesa a Dios, que es la misericordia. Entonces vamos a dividir para ir mirando detenidamente esto para que después esto tenga un valor para nosotros. El ladrón, dice la Biblia, que no vino a otra cosa sino que a hurtar, a matar y a destruir. Esto quiere decir que muchas personas se encuentran en el camino viniendo a Jericó y muchas veces el enemigo lo agarra en el camino, le despoja de todo lo que tiene, lo golpea y lo deja casi muerto. Luego vemos, en segunda instancia, personas que descuidan el servicio que Dios le encomienda y pasan de largo, no se interesan por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están heridos, por aquellos que están lastimados. Pero luego, sí, viene aquel que usa de misericordia. Y en esta circunstancia, él puso un samaritano. Sabe que cuando yo empecé, tenía un maestro que era judío mesiánico, y a él el hecho de decirle que Jesús era el buen samaritano lo horrorizaba, porque no podía entender bajo ninguna circunstancia como aquel que para
ellos estaban esperando el Mesías, podía ser el samaritano odiado, una persona que buscaba. Pero él no entendió a qué se refiere Jesús cuando él habla del buen samaritano. Él habla de una persona que usa uno de los atributos más grandes que tiene Dios, que es la misericordia. Cuando hablamos de misericordia, se habla de una palabra que está compuesta de miseria. Dios mira nuestra miseria cuando estábamos en el pecado. Y Él se acercó a nosotros, no obstante, y nos sanó. Pero en esta instancia, Él quiere que el ser humano, aquellos que son llamados a su servicio, puedan usar esa misma misericordia para con los demás. He ahí que muchos en el día de hoy se preguntan como aquel intérprete de la ley, ¿quién es mi prójimo? Porque dice la Biblia que este hombre se quería autojustificar. Entonces vamos lentamente para poder entender esta palabra para nosotros el día de hoy. No quiero decir bajo ningún aspecto que ninguno de nosotros vayamos a ser el buen samaritano, pero nosotros sí vamos a hacer lo que utilizan, lo que Dios, Jesús, pide como una demanda, que es que usemos la misericordia para con el otro. Así que, mi hermano, el primer punto que vamos a ver es qué es lo que hace el enemigo con aquellos que vienen bajando a Jericó, los que están en el mundo, y algunos que están dentro de la iglesia. Lo que hace es simple: le hurta, lo mata y lo destruye. Esa cosa vino a ser el enemigo. Y usted dirá, ¿qué es lo que nos roba? ¿Qué es lo que nos mata? ¿Qué es lo que hace con esas personas? Para poder entender, ¿qué le roba? Le roban los sueños, le roba la esperanza, le roba la familia, a otro le roba la felicidad. Como estas palabras se usan robar y hurtar, y donde dice no vino a hurtar, el enemigo le saca a la gente sin que se dé cuenta lo más valioso que tiene en su vida. Y después podemos ver también qué es lo que mata. Sí, mata todos aquellos sueños que nosotros tenemos, aquellas esperanzas, aquella expectativa que tenemos. Y cuando hablamos también de esto, nos corta la comunión con Dios. En muchos casos corta la comunión con la familia. A veces trabaja en nuestras finanzas, en el trabajo y en la salud. Y definitivamente después destruye nuestra vida espiritual, nuestra vida física, mental, y nos encierra a esta gente para que podamos entender de qué manera los vamos a encontrar en el camino. Gente que está lleno de odio en su corazón, que tiene envidia, que tiene falta de perdón, que está depresiva. Mi hermano, cada uno de nosotros somos enviados por Dios para poder hacer el trabajo que hizo este buen samaritano. Él no pasó de largo, él se detuvo, él usó el aceite, usó el vino y lo llevó al mesón. Usted tiene depositado en su corazón el aceite, que es el Espíritu Santo. Usted, cuando encuentra a una persona con estas similitudes en el camino, que el diablo le hurtó, lo mató y lo destruyó, usted puede
darle el aceite que Dios puso en su corazón, que Dios puso en su vida. Y usted puede traer vino, se usaba para curar al herido, usted puede sanar esas heridas profundas del corazón. Usted puede darle una posibilidad de que tenga una nueva vida, porque usted le va a estar dando lo que Dios le dio a usted. Le dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trajo alegría a su corazón, y usted ahora va a compartir con ese que está moribundo en el camino. Y luego usted lo va a llevar al mesón, a la iglesia, y el dueño, cuando vuelva, si ese que usted encontró en el camino gastó más de lo debido, se lo va a pagar, y se lo va a pagar con interés. Esto es lo que Dios está hablando. Cuando nosotros entendemos el valor de esta palabra, misericordia, es para emplearla. ¿Qué le estaba hablando este intérprete de la ley? Que no basta con conocer, no basta con entender la Biblia, con saber algunos versículos de memoria. Si uno no aplica la misericordia, que es lo que Dios aplicó con uno previamente, no va a tener posibilidad de seguir adelante. Se va a quedar como este intérprete, sin poder entrar al reino de Dios. Pero Dios hoy es mucho más amplio que antes. Él le habló por parábola para que no entiendan, pero a nosotros sí nos reveló la verdad de su palabra. Y Dios hoy nos está hablando a cada uno de nosotros, a la iglesia, que vayamos por el camino y cuando encontremos una persona que está en estas condiciones, media herida, casi muerte, porque el pecado lo dejó en esta condición. Dios vio nuestra miseria cuando estábamos en el pecado y se compadeció de nosotros y nos sacó. Y Dios nos pide que nosotros usemos también misericordia para con el otro. Para finalizar, vemos que le dijo, ¿cuál de los tres? Se refería al sacerdote, al levita o al buen samaritano. Usó, y él le dice, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dice, ve y usa de la misericordia y vivirás. Mi hermano, qué linda posibilidad en este tiempo de poder entender lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Hoy vemos mucho que se están olvidando de esto que Dios nos pide. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad y saludar a la iglesia porque sé que hay hermanas que están trabajando usando la misericordia que Dios pide. Están con aquellos que menos pueden hacer, con aquellos que están desválidos, aquellos que no pueden moverse por sí mismos y no pueden encontrar la salida para su problema y ya están ahí, usando de la misericordia que le dio. Mi hermano, esta es una semana especial. Cada uno de nosotros sabemos que Dios usó de su misericordia para luego llenarnos de gracia. Dios no vio nada especial en nosotros. Sí tuvo misericordia para con nosotros. Porque tenemos un Dios que es grande en misericordia. Así que a Él busquemos todos los días para que Él pueda llenar nuestro corazón y nosotros podamos hacer lo que Él le encomendó a Él, al buen samaritano. Él dio un ejemplo. Sigamos ese ejemplo para que Dios, cuando nos llame, nosotros podamos acudir a su presencia. En el nombre de Jesús, me despido. Les deseo una feliz Pascua. Que Dios le bendiga.